Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 12 del tiempo ordinario y las lecturas son de Lucas capítulo 9, 18-24. Estando Jesús una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos a él, interrogándolo: ¿Quién dice la multitud que soy yo? Contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie, y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y a todos les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. El comentario es del padre Fernando Armelini. Buen día a todos, hermanos y hermanas. La lectura del Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús se encontraba orando en un lugar solitario con sus discípulos. El evangelista Lucas nota expresamente que Jesús ora. Ese es el evangelista de la oración de Jesús. Las confidencias más íntimas, las declaraciones de amor, el diálogo sincero, aún entre amigos, se realizan en momentos calmados, tranquilos, y también en lugares apartados, silenciosos, que favorecen las confidencias recíprocas. Y cuando este diálogo, estas confidencias se realizan con Dios, tienen un nombre, se llaman oración. Los enamorados se comienzan a conocer si en estos momentos de intimidad se empiezan a aceptar recíprocamente, precisamente porque se conocen en profundidad. Y como pasa con los amigos, también con Dios. En momentos de oración se confidencian las cruces, los sueños, la esperanza. En el contexto narrado en la lectura evangélica de hoy, es la oración de la intimidad con Dios. Y en este caso, de los discípulos con el Maestro. Es en este contexto que Jesús les pregunta: ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Qué dice la gente que piensan de mi persona? Y cuando uno hace una pregunta, se espera naturalmente una respuesta. Puede ser una información, pero la pregunta no siempre pide una información. Muchas veces la pregunta sirve para profundizar, para hacer interiorizar un mensaje. Se intenta que la persona llegue sola a la verdad mediante la reflexión. Y si uno lo descubre solo, es mucho mejor, porque la verdad que se encuentra en el interior permanece en la mente, en el corazón de quien la alcanza. La pregunta de Jesús: ¿qué dice la gente de mí? Anteriormente, Jesús los ha enviado a anunciar el reino de Dios. Es importante este contexto. Los apóstoles han sido enviados al pueblo y por tanto han presentado la figura del Maestro. ¿Qué han recibido estas gentes de la predicación hecha por los apóstoles? ¿Cuál fue el éxito de la predicación? ¿Qué es lo que fueron capaces de hacer entender a la gente? Jesús no está intentando en saber lo que la gente piensa de él. No es orgulloso. Jesús tiene un propósito
al hacer esta pregunta. Quiere conducir gradualmente a sus discípulos a que descubran su auténtica identidad. Eso es lo que persigue el maestro. Es como el enamorado que dice a su chica, tú me conoces, y conduce gradualmente a la propia enamorada al conocimiento profundo de su persona. Primero, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Qué opinión tienen de mi persona? Ellos responden Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Qué entendió la gente sobre Jesús? Si esta idea que se han hecho de Jesús es el resultado de la predicación de los apóstoles a la presentación que hicieron de su maestro, es un resultado más bien decepcionante. En general, se comenta esta respuesta de la gente diciendo que Jesús era admirado, estimado. Realmente era una persona que gozaba de la estima del pueblo. Pero en realidad, poniendo a Jesús en la línea de estos personajes, quiere decir que no han percibido su verdadera identidad. Porque ¿quiénes eran Elías y el Bautista? Veamos estos dos personajes. Ante todo, Elías era un profeta belicoso, animado del celo y la mirada pura, pero era una persona impetuosa, fanática, intolerante. Recordemos el desafío en la cima del Monte Carmelo, Al-Mujarajá. Esta es la imagen que viene reproducida a mi espalda. Este Mujarajá, miren al profeta Elías que tiene en mano una espada llameante y bajo de sus pies uno de los 450 profetas de Baal que según el primer libro de los Reyes fue decapitado. Esa era la manera de defender a Dios, con la espada. Dice la Biblia que Elías condujo a estos profetas al torrente Quizón y luego los degolló a todos para defender a Yahvé. Luego tendrá que escapar porque Jezabel comienza a perseguirlo y él huye hacia el Horeb. Recordemos el episodio cuando él espera que el Señor se ponga de su parte porque él defendió a Dios. En cambio, Dios se presentará no como él lo esperaba, con truenos, rayos y terremoto, sino con una voz de silencio suave, y Elías comprenderá que su manera de comportarse con Dios, de defenderlo, no era lo correcto. Este era Elías. ¿Por qué el pueblo ve en Jesús a un nuevo Elías? Lo ve así porque el pueblo estaba muy decepcionado de la práctica religiosa, de la corrupción que existía, y se esperaba que regresara Elías para instaurar el yavismo puro que él había predicado y por tanto un reformador de la religión del pueblo de Israel. Veían a Jesús en esta línea. Durante la cena pascual y aún hoy, la madre, en un cierto momento de la cena pascual, enciende una vela mientras la sala está en silencio y luego teniendo a un niño por la mano, va a abrir la puerta, mira el cielo, luego trata de percibir una brisa y le dice al niño, quizás es el profeta Elías que está por regresar, y si viene el profeta Elías, vendrá también el Mesías. El hecho que la gente diga que es Elías
Era como presentar a Jesús como el precursor, pero el Mesías sería otro. Con todo, han visto en Jesús a alguien que tuvo la necesaria voluntad con la decisión de cambiar la realidad religiosa del pueblo. En realidad, no habían entendido, porque Jesús no había venido a cambiar un poco la práctica religiosa, sino a introducir una novedad absoluta, un culto completamente nuevo respecto al anterior. Luego tenemos al Bautista, un hombre austero que en el desierto invita a la conversión. Recordamos lo que Gabriel dijo a Zacarías: convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios, irá por delante con el espíritu y el poder de Elías. Juan y Elías corresponden a una imagen de Dios muy dura, un Dios justiciero, un Dios que interviene de manera dura, fuerte. Recordemos el lenguaje del Bautista: raza de víboras, ¿quién les ha hecho creer que se escaparán de la ira inminente? El hacha que está a la raíz del árbol, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Luego viene la imagen del trigo en los graneros y la paja se quema con fuego inextinguible. Y lo ponen a Jesús en esta línea, la línea de una reforma religiosa. No han comprendido que Jesús está trayendo una novedad absoluta. Nos preguntamos entonces, ¿cómo es que el pueblo ha entendido esto de la predicación de los apóstoles? Porque en el contexto se ve que esto sucede cuando los apóstoles regresan de su evangelización. Y no parece que haya sido una buena evangelización. La gente no ha comprendido la novedad que Jesús trae. Jesús los había enviado a hablar del reino de Dios, que había llegado finalmente al mundo, y la gente había entendido que las cosas se mantendrían más o menos como antes, pero que había llegado un reformador. Miremos a ver si hoy las cosas son muy distintas. Con tantas predicaciones que nosotros los sacerdotes hacemos, ¿cómo es que se han formado tantas imágenes de Jesús? Pienso que cada uno de los creyentes se ha hecho su propia imagen de Jesús y nos preguntamos cuál es la verdadera. O quizás la predicación no ha presentado bien la figura del Maestro. Está el Jesús de los devotos, el Jesús endulzado, el Jesús que protege de los peligros, el Jesús que hay que invocar si se necesita obtener alguna gracia especial. Está el Jesús de la moda, el Jesús superstar, Jesús hippie con el pelo largo, también el Jesús revolucionario. Luego, lo que ha sido siempre el Jesús que es el rey, vencedor, el Jesús que hace prodigios, que es lo que buscan tantas personas cuando esperan que Jesús resuelva cualquier dificultad que ellos tienen. Creo que la mayoría busca al Jesús que resuelve problemas en este mundo. Y nos preguntamos si quizás no sea causa de una cierta predicación que no ha sabido presentar la identidad auténtica del esposo, que quiere que la humanidad se enamore de él. Y es en este punto que Jesús pregunta a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? A esta pregunta es la pregunta del enamorado, el cual pregunta a su chica: ¿quién soy yo para ti? Lo que quiere decir: ¿qué cuento yo en tu vida, en tus pensamientos,
en tus sueños, en tus palabras, en tu elección. ¿Qué significa para ti mi persona? ¿Cuánto de tu vida estás dispuesto a jugarte por mí? Si la mujer respondiese sorprendida a esta pregunta de su enamorado, diciendo, pero ¿a qué viene esta pregunta? Yo me acuerdo siempre de ti en la Navidad, en la Pascua, o cuando paso delante de tu casa. Recuerdo también algunas veces que tú existes. Bien, creo que han entendido la alusión que estoy haciendo. ¿Qué es lo que los discípulos han entendido de Jesús y qué compromiso tienen con su persona si es que responden como esta chica con su enamorado? Esta es la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ti? ¿Cuánto cuesto en tu vida? ¿Qué importancia tiene mi persona en todas las elecciones que tú haces? Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios, el Cristo prometido por los profetas. Pedro se acerca a Jesús porque está convencido que Jesús sea el Mesías que Pedro tiene en mente, el Mesías que esperaba la tradición de su pueblo. Es interesante la reacción de Jesús reprendiéndolo severamente. Le pide no hablar con nadie. Se ve que han predicado mal. Es muy importante el verbo que se usa aquí para reprender severamente. Epitimao significa epitimesas autois. Este verbo se utiliza cuando Jesús expulsa a los demonios. Significa echar fuera. Si se utiliza este verbo, quiere decir que Jesús trata a sus discípulos de diabólicos que deben ser expulsados. Son los poseídos del maligno que profesan una cierta fe en Jesús, pero el maligno está dentro de ellos, porque esta imagen de un Dios o de un Mesías grande, victorioso, dominador, esta imagen es diabólica. Y Jesús lo hace retroceder. Tratará de hacerles comprender, porque todas estas preguntas que ha hecho Jesús no son para que se respondan para su curiosidad, sino para conducir pedagógicamente a sus discípulos para que comprendan su verdadera identidad y que sepan qué clase de Mesías y de Maestro están siguiendo. Y efectivamente continuó Jesús diciendo, el Hijo del Hombre es la expresión que Jesús más utiliza para hablar de sí mismo y la menos conocida de los cristianos. Conocemos todos los otros títulos, Jesús el Cristo, Salvador, Señor, Redentor. Jesús se presenta ahora como el Hijo del Hombre. Y lo podremos entender teniendo presente el capítulo 7 de Daniel, cuando este profeta presenta la historia de la humanidad como un sucederse de dominadores que son todos bestias. El león, el oso, el leopardo, luego una bestia que es solo bestia y es Alejandro Magno. Y es en este contexto que dice, Dios concederá el reino del mundo a un hijo de hombre. Hijo de hombre significa hombre. Los otros no eran hombres, eran bestias. Finalmente llega el reino del hombre auténtico, del hombre nuevo. El hombre que Dios ha soñado desde siempre, desde su creación. El hombre según el corazón de Dios. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, debe ser rechazado, es una necesidad. No puede ser sino hostigado porque si aparece en un reino de fieras y llega un hombre, tendrá que hacer frente a las fieras. ¿Y quiénes son aquellos que lo perseguirán?
los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. El evangelista presenta el Sanedrín, que estaba compuesto de 71 miembros, que son los que habían sido elegidos y representan a los ancianos, aquellos que están ligados a la mentalidad tradicional, consolidada, esclerotizada. Luego los sacerdotes, que son la aristocracia económica, el poder del dinero, y luego los escribas, los teólogos oficiales. Todos estos están unidos al mundo antiguo y se oponen al mundo nuevo, al Mesías de Dios. Será muerto, será matado. Toda esta institución religiosa antigua es enemiga del proyecto nuevo de Dios. Un Dios del amor gratuito, un Hijo de Dios que ama de una manera incondicional. Cuando se dice que el Padre ha destinado al Hijo a la muerte, no es que lo quiera hacer sufrir, es que era el destino señalado. Manda un hombre auténtico en medio de las fieras, que no lo soportan porque mete en crisis el reino de ellos y por tanto su destino es señalado. Debe morir, es su destino, pero resucitará al tercer día. El destino pasa a través de la muerte, pero no acaba allí. Va hacia la gloria y será reconocido por Dios como el hombre auténtico, la propuesta del hombre nuevo, del reino nuevo. Y luego continúa Jesús a revelar nuestro ser de hombres. Dice: si alguien quiere venir junto a mí, niéguese a sí mismo. Jesús no quiere que sus discípulos renuncien a la gloria, a la belleza de la propia vida, pero indica la manera cómo esta vida será realmente bella. Llevamos en nuestro corazón las pulsiones que Dios ha puesto allí: sobresalir, ser grande, dejar el sello de nuestro paso por este mundo, ser famosos, admirados. Esta pulsión la ha puesto Dios. No debemos reprimirla, pero no podemos equivocarnos sobre la manera cómo llegar a ser grande, como Jesús es grande. Para ser personas que dejan el sello de su paso por el mundo, ¿cómo realizar este objetivo? Se lo puede buscar con los criterios humanos y recurriendo a todo lo que la gente hace y satisfacer todos nuestros placeres egoístas. Esto hace que nuestra vida sea bruta. Uno se hace infeliz. Si encaramos la vida de esta manera, acabaremos con una vida desastrosa. Y Cristo nos quiere salvar de este desastre. Debemos ser grandes, pero Él nos enseña cómo llegar a ser grande. Renunciar a uno mismo y hacer las opciones contrarias. Abrirse al mundo, al don gratuito, jugarse la vida por esto. Tomar la propia cruz todos los días. Hacer esta opción todos los días. Lo que no significa soportar el dolor de la vida, las enfermedades, incomprensiones. Estas son las cruces que todos deben llevar, aunque no sean cristianos. La cruz de la que habla Jesús, de tomarla cada día, es el sufrimiento que debe soportar el que quiere ser fiel a Cristo, el que todos los días elige esforzarse, la fatiga que es necesaria en este don de amor, por cuanto sabemos que amar quiere decir servir, estar atento a las necesidades del otro, y esto es cansador. Esta es la cruz que hay que llevar todos los días y en todo momento. Es fatigosa, cansadora, pero es la única manera de realizarse en la vida y de vivir la alegría auténtica, para vivir una vida bella. En cambio, el que quiere salvar su propia vida la pierde.
A los que quieren construir una vida grande, importante, con los criterios antiguos, Jesús les dice: cuidado, porque será una vida desastrosa, una vida fea, una vida perdida. Esta es la propuesta que Jesús quiere hacer hoy. No quiere engañar a nadie. No es el enamorado que para conquistar el corazón de su chica habla mentiras. No, Jesús es muy leal, presenta su propia cara. Y hoy hemos visto con qué pedagogía conduce a sus discípulos a acoger, a llegar a su verdadera identidad, la identidad del Hijo del Hombre que ama y ama de una manera incondicional, sabiendo que está en contraste con la lógica de este mundo. Perderá, pero a los ojos de Dios será una persona gloriosa, una propuesta para toda nuestra vida. Que tengan todos un buen domingo y una buena semana.